Contamos un poco lo que va a ser más que clase, la presentación de hoy, y la idea es compartir con ustedes las experiencias, fracasos, éxitos de parte de nuestro equipo de docentes en su actividad propia. Algunos trabajando en empresa, otros en el Estado, otros que trabajaron en empresas, en emprendimientos personales. Un poco hicimos un mix de todo el equipo de docentes eh, para, para poder tener experiencias diversas. Yo voy a ser el coordinador. Me voy a presentar muy rápido. O sea, yo vengo de trabajar toda mi vida. Empecé cuando me recibí, como hace muchos, muchos años. Yo me recibí en el año 79, así que imagínense, siempre, siempre me interesaba. Hice de todo en mi vida. Venía de una familia en La Boca muy, muy pobre, entonces daba clases particulares, pagaba estibadores. En ese momento ya no hay tantos en el puerto de Buenos Aires, y estaba tanto con los barcos que dije que quería ser ingeniero civil y que quería hacer puertos. Entonces estudié ingeniería civil, entré en una empresa que diseñaba puertos, como ingeniero. Hice un posgrado en puertos, y de golpe descubrí que me gustaba la construcción. Me dediqué a la construcción toda mi vida, siempre en empresa propia, hasta que un día descubrí que me parecía divertido pasar la experiencia de trabajar en una empresa grande mundial para ver qué era, porque hasta ahí venía yo con mi tarjeta, me iba bien, pero nunca había tenido la posibilidad de trabajar en algo, digamos, trascendente a nivel mundial, más que algunas cosas que por suerte me habían pasado. Y dio la casualidad que colaboré con una empresa muy grande que hizo desde las Torres Petronas en Kuala Lumpur a todas las obras de los Juegos Olímpicos de Atlanta, la Villa Olímpica de Londres, Sydney, Euro Disney. Y bueno, me pusieron a cargo de manejar esa empresa que se llamaba Bovis en su momento. Después la compró una empresa australiana, Lendlease. Trabajé durante 16 años como director regional para Latinoamérica y el Caribe para esa empresa. Descubrí lo que era tener un jefe, o un jefe más que un jefe, alguien a quien reportar. Cuando había un conference call, que había alguien que me preguntaba. Hasta ese momento nadie me preguntaba nada, o sea, mi socio me podía preguntar, pero es diferente. Y aprendí muchísimo. Y después las circunstancias de Argentina, en su momento, 2013, no se podían repatriar los dividendos, todos, sugerí cerramos y volví a abrir mi propia empresa, que hoy Depósitos Asociados, y estamos de vuelta trabajando en Argentina y en Latinoamérica. O sea, vine, en el medio viajé, leí un poco lo que decía recién, la página, la charla TED, que creo que lo que, como ya les planteé, fue lo que más me ayudó a ser lo que soy. O sea, yo no soy lo que soy solo por las experiencias laborales que tuve. Primordialmente soy lo que soy por las experiencias no laborales que tuve. En el fondo, las experiencias laborales es una sumatoria eh, de aprender qué cosas uno puede volver a hacer mal, y lamentablemente las vuelve a hacer. Así que eso de que uno se equivoca una sola vez, no es así. Eso de que uno dice, no, yo trabajo con el estómago y si este cliente no me gusta, no sigo, mentira, no es así. Todo lo que uno presiente que le va a salir mal, dice, no, de acá me borro. Después sigue porque siempre encuentra una estrategia del ser humano para seguir, y después pasa lo que uno iba a pasar, y eso es lo divertido de la vida. Es ir haciendo cosas, y también lo divertido es, qué sé yo, a nivel laboral, es pasar por una ciudad y mirar algo que uno se recuerda. No sé, yo camino Puerto Madero, de la Torre de IPF, que tuve la suerte de hacerla, o con Sabrina, que hicimos el edificio de Foster, que ahora Sabrina va a contar un poco
después de mí, que su experiencia hicimos juntos, ella como Caputo, yo como Greenleaf, y bueno, lo miro y digo, ¡pua! Esto lo hice yo, de los árboles en el piso 26 de la torre de IPF, me acuerdo cuando lo subimos. Son situaciones que uno le gusta compartir, por eso estamos en la UBA y enseñamos y compartimos experiencias en el fondo. Así que la idea de la charla de hoy es hacer una mesa redonda, donde yo les voy a hacer de coordinador a gente que conozco hace tiempo, que la mayoría fueron alumnos míos, y después vamos a abrir a preguntas, así ustedes también tienen la oportunidad de hacer algunas consultas. Y la idea es compartir las experiencias y generar una charla. No está pautado esto, a propósito, no es que no podíamos pautarlo. Así que, Sabri, si querés, empezá vos, Vale. en 3-4 minutos de introducción y pasamos al resto. Bueno, mi nombre es Sabrina López La Rosa, algunos de acá ya me conocen. Nada, me formé como arquitecta en la UBA. Después hice un posgrado de gestión estratégica de diseño, que bueno, que eso fue algo que me ayudó muchísimo a ordenar mis ideas, porque me pasó, como seguramente a muchos de ustedes les puede pasar, que cuando me recibí tenía una ensalada en la cabeza que decía, ¿qué hago ahora? Por un lado tenía como una, digamos, la idea con seguridad, no tenía dudas de que quería hacer mi camino independiente, que no me veía haciendo carrera a largo plazo en una empresa, pero tenía la gran duda de decir, che, me voy a perder la experiencia de ser parte de justamente una gran empresa y todo lo bueno que te puede traer a nivel justamente formación. Así que me terminé decidiendo y dije, bueno, no, me pongo a buscar laburo. Y bueno, ahí entré a Caputo, ex Caputo, ahora TGLT, y nada, eso fue una experiencia increíble, fue casi que les diría, yo trabajé 5 años ahí, fue como hacer otra carrera de arquitectura, el nivel de formación que tuve fue alucinante, más que nada, no solo por lo que decía en la charla TED recién, que era, yo coincido totalmente, que es que cuando uno hace aprende muchísimo más que la teoría, sino por el tema de la gente, ¿no? Los contactos, no solo los proveedores y contactos que uno se lleva, sino la formación directa de gente que tenía una experiencia enorme y que estaba ahí como tu jefe, o sea, mis grandes profesores fueron mis jefes, y aprendí muchísimo, y tuve mucha suerte porque entré en un programa que se llamaba Jóvenes Profesionales. Entonces, con la excusa esa, me llevaron por todas las áreas de la empresa, arranqué en lo que era cómputo y presupuesto, que vi desde, digamos, del núcleo cómo las constructoras ganan una obra. Después pasé a la parte de abastecimiento, que es, bueno, justamente el área de compras, que compra para todas las obras, y terminé desembarcando en el área para la que había entrado, que eran obras, como supervisora de obra, y bueno, la verdad que eso fue una locura. Participé en la obra de Macro, desde el comienzo de César Pelli, vimos desde dónde poner la grúa, hicimos la demolición, la submuración, el pozo, toda la parte de hormigón. Después también estuve, bueno, en la obra de la LEF con Eduardo, que fue, nada, tener la experiencia de participar de una obra de esa escala, como la de Foster, es algo que, nada, que uno no siempre tenés esa suerte en la vida de participar de una obra de esa escala, porque te da un cambio de perspectiva respecto a lo que uno tiene pensado, ¿no? O sea, es muy difícil de explicar. Uno ve ciertos estándares de construcción, de calidad, manejo de lo que son los proveedores que no ves en otras obras, y realmente a mí esa obra me cambió mucho la cabeza. De hecho, creo que parte de la razón de donde estoy ahora es un poco esa obra y el contacto, ya les voy a contar más adelante, pero el haber tenido contacto con la entrega de ese mock-up, y con todo el interiorismo que le hicimos, o sea, realmente me cambió mucho la cabeza. Y después participé en otras obras, en Torres de Puerto Madero, también en lo que son SENASA, en la parte de laboratorios de SENASA, en toda la parte de terminaciones, y uno piensa, bueno, pero en las terminaciones, ¿qué puedes aprender? Y la verdad que en la parte de terminaciones aprendí muchísimo, porque toda la parte final de la obra es la que te enseña todo lo que hiciste mal al principio. Entonces, realmente me llevé mucho.
de toda esa experiencia. Yo iba por parte de Caputo a ver todos los vicios ocultos que sucedían una vez que entregábamos las obras, y realmente eso me sirvió también mucho, igual que estar en la parte de hormigón y excavación al principio, así que fue muy importante esa etapa. Y bueno, después fue un momento que dije, tengo que tomar la decisión de salir, porque yo sabía que eso no era lo que yo quería, como en el fondo de todo, y fue nada, tal cual lo que decían en la charla de recién, miedo absoluto, imagínense, o sea, yo no estaba mal, estaba bárbaro, y haber entrado ahí me había costado, y yo digo, y ahora soltar todo, y bueno, fue tirarse en la pileta, y bueno, ahora ya hace 6 años que soy independiente, tengo mi estudio de diseño de interiores focalizado a lo que es mobiliario, tenemos como una pata de producto y una pata de proyectos, y feliz, y también fracasando en un montón de cosas, y aprendiendo de eso, así que nada, creo que eso un poco lo resume. Bueno, gracias, Abri. No, nada. Denise, vamos con los arquitectos. Dale. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Denise, soy arquitecta. Un poco como lo que decía Sabri también, hice una larga pasada por un montón de estudios de arquitectura cuando me recibí, pero igual que ella, en el mismo sentido, yo sabía que no quería trabajar en una empresa, si quería trabajar para mí. Así que todo mi enfoque, en vez de que, digamos, los estudios me eligieran a mí, yo elegía los estudios en los que quería trabajar. Y bueno, pasé por muchos, porque en realidad cuando un poco agotaba lo que quería aprender, me iba a otro. La verdad fue eso. O sea, bueno, en este lugar, no sé, aprendí tal cosa, y después en este otro ya veía que ya se agotaba y que empezaba a ser rutinaria la tarea. Me fui pasando a otros para lograr aprender todo lo que yo quería, que me diera la expertise para poder tener mi estudio propio. En realidad, cuando me recibí, lo único que quería era hacer casas, viviendas. Tenía como un poco la idea naif de que, bueno, en ese momento yo pensaba, y siempre tuve la idea romántica de la arquitectura, en donde yo quería crear los espacios donde la gente pudiera ser feliz, que fuera completamente adaptado a la vida de esa persona. O sea, de hecho, las primeras casas que hice fue como les pregunté mucho a las personas, digamos, que me encargaban la casa, cómo era su vida. Entonces preguntaba cosas hasta de la intimidad de las personas, como decía, bueno, ¿y cuando te levantás qué haces? ¿Y dónde desayunás? ¿Desayunás en la cocina? Y después, ¿y te gusta leer? ¿Y qué haces? Bueno, entonces armaba todo un cuestionario, me escribía todo en el cuaderno de todo cómo vivía esa persona, como para diseñarle la casa perfecta, que reflejara la vida de esa persona. Si le gustaba leer, que leyera el sol a la tarde, recontra romántico, bueno. Y bueno, nada, hice un montón de casas y me aburrí de hacer casas, y también me pasó que me encontré con la parte dura de la arquitectura, que es el cliente. Entonces, nada, tuve millones de problemas y de cosas, de la plata, de que se quedaran sin plata, de querer terminar las cosas y no poder terminarlas porque no tenían plata. Bueno, pasó un montón de cosas así. Y después, bueno, la vida me fue llevando un poco, como mis papás son farmacéuticos, la vida me fue llevando un poco para el lado de las droguerías, de la farmacia, de los laboratorios, y empecé a encontrar como una beta ahí en la parte porque, bueno, amigos de mis papás, o de mi papá, o de mi hermano, que estaban en el ámbito, digamos, farmacéutico. Por ahí tenía droguería, quería ponerse una droguería, mi hermana es arquitecta, y bueno, dije, bueno, por acá vi como una beta y me especialicé, y hice un posgrado en producción en ingeniería farmacéutica, para poder hacer laboratorios. Y bueno, y ahí arranqué, hice 3 laboratorios,
me gustó, porque ahí vi como la beta de que podía llegar a poner, perdón, que podía llegar a poner un poco más de diseño, no sé, si bien es bastante duro la forma de diseñar, como que podía poner más diseño. Y ahí fue cuando dije, me gusta más la parte comercial, hacer oficinas y demás, porque es como que podía hacer, ponerle cosas locas de diseño que no me pasaba en las casas, que fue lo primero que conté. ¿Por qué? Porque en la casa por ahí la persona no tenía esa intención, quería algo más clásico, y yo quería ponerle, no sé, vinilo, plotear un techo, hacer un baño negro. Bien, sí, Así que me fui para ese lado y dije, bueno, esto me gusta más, me parece más divertido. Y ahora estoy más digamos, haciendo diseños y proyectos y todo lo que tenga que ver con arquitectura comercial. En este momento estamos haciendo 2 oficinas grandes. Y bueno, y ahí podemos explotar con el diseño, que es lo que más me gusta y más me divierte. Todos los días me levanto y hago algo que me gusta. Y eso es algo parecido a lo que dijeron en la charla, que me encanta trabajar. Una vez leí esa frase también naif y romántica que dice, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un día más de tu vida, y me refleja. Me encanta hacer lo que hago. Obviamente, como todos los trabajos, tienen partes que son no agradables, como la parte administrativa y la parte de impuestos. Pero, pero la mayoría de todo lo que hago diario me encanta. Trabajo con un equipo que también nos divertimos y nos reímos mucho. Así que, nada, esa es mi historia. Bueno, gracias, Denise. Mati, vamos a dar la visión desde el Estado. ¿Qué tal? Para todos los que no me conocen, soy Matías Del, estoy acá en la cátedra desde 2018 y entré a trabajar en el IBC. Yo estoy por recibirme de arquitecto, me quedan 2 finales. Entré al IBC en 2017, o sea, un año antes de empezar a dar clases acá. Perdón, una cosa, para los que no saben, explicarle qué es el IBC, Matías. El IBC es el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el momento en el que yo entré era un ente autárquico, o sea, tenía calidad de ministerio, y en la reestructuración de 2019 pasó a depender directamente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que igual la actual ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, que es María Migliore, fue gerente general en el IBC hasta 2019. Y entré, o sea, fue muy loco. Yo me enteré por una amiga que había una búsqueda laboral para un área que estaba surgiendo dentro del instituto, y me presenté a la entrevista. O sea, mi amiga me pidió el CV, lo pasó, yo me presenté a la entrevista y estuve hablando con el entrevistador, que me preguntaba, yo en ese momento estaba a ponerle a mitad de carrera, me preguntaba, bueno, ¿qué estás cursando? ¿Cuáles son tus horarios y demás? Y yo, cuando le comentaba qué era lo que estaba cursando, le hablé de que me había anotado en una materia optativa que se llamaba investigación proyectual. Esto era principios del segundo cuatrimestre, o sea, recién había pasado la primera clase. Ponerle, la entrevista fue un jueves y yo la primera clase de investigación proyectual la tuve el miércoles. Y le dije, no, me anoté en esta materia que me parece muy interesante, no sé bien de qué va, pero leí muy buenas críticas y qué sé yo. Y sin saberlo, el entrevistador o sea, yo no tenía ni idea, y este tipo que me estaba entrevistando era profesor en esta materia, así que me dio que quedé 10 puntos por una cuestión así, claro, completamente de azar, y o sea, quedé en la entrevista y empecé a trabajar, y bueno, dentro del área, que era un área que estaba surgiendo en ese momento, fui cambiando de posiciones. Ahora estoy como asesor técnico, pero es como un mundo aparte, ¿no?
es otra escala de trabajo en relación a lo que uno puede imaginarse saliendo de la carrera, lo que es trabajar en arquitectura. Es como una escala completamente, casi abstracta en números, o sea, son todos proyectos. Yo trabajo en un área que se llama conjuntos urbanos y se encarga de la rehabilitación de conjuntos urbanos históricos dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y hay conjuntos, o sea, no sé si ustedes estudiantes o docentes conocen los conjuntos urbanos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, hay conjuntos de 20 hectáreas, hay conjuntos de 100 hectáreas, son inmensos, son mini ciudades, es como un trabajo mucho más urbano que arquitectónico. Y me parece re interesante, me encanta, yo me di cuenta que me encantaba formar parte del sector público porque me interesa esa pata del trabajo. Estoy en ese sentido muy contento con mi trabajo, pero también tiene la virtud de que depende de si estás haciendo un trabajo más técnico o un trabajo más de gestión, o sea, en qué punto del sector público te estás parando, te puede permitir tener otros trabajos, digamos. O sea, el trabajo más técnico del sector público tiene un horario más rígido, un horario más acotado. No te llaman por teléfono a las 10 de la noche, como puede ser en el trabajo de gestión. Y yo justo estoy en un área dentro del IBC que dentro de lo técnico es muy, muy política, entonces dependiendo de cómo quieras mover la cintura, puedes pararte un lado del otro. Es súper flexible y me recopa. Bueno, muy bien. Paz, ya cambiamos un poco de rubro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paz, soy, bueno, casi arquitecta, me faltan 2 finales como Mati, que se me vencen ahora, así que en mayo que tengo que ser arquitecta. Bueno, desde 2012 arranqué con mi hermana un emprendimiento que en realidad, bueno, en indumentaria, que en realidad, bueno, era como un hobby, para el momento yo era muy chica, tenía 19 años, así que nada, fue como un hobby. Y en el 2015 ese emprendimiento mutó a la marca que tengo actualmente, que se llama Rebel. Es una marca de indumentaria femenina que actualmente hacemos venta online y presencial en un showroom. Bueno, me pasó que muchas veces quise dejar claramente también la dicotomía de querer laburar de lo mío siendo arquitecta, o sea, laburar de la arquitectura, en estudios y vivir también de mi emprendimiento. Me encontré en etapas laburando en un estudio, estudiando y haciendo el emprendimiento casi me muero. Pero bueno, nada, la verdad que hace 3 años considero que dejé de mirar a mi emprendimiento como si fuese un hobby, lo empecé a tomar como mi trabajo. Creo que desde que empecé esta materia, desde que la cursé, me hizo ver de otra manera, yo siempre pensando como, bueno, la indumentaria después le dejo el proyecto a mi hermana, yo hago lo mío, y realmente Rebel, bueno, hoy en día es mi trabajo y vivo de eso, y bueno, como dijo Denise, me hace feliz, me encanta. Actualmente me estoy desarrollando en la parte de, digamos, control la parte de finanzas y la parte de marketing, de visual de la marca, que me encanta. Y bueno, y cuando puedo hago pequeñas cositas de arquitectura, obras, remodelaciones de showrooms con los que estuvimos, y casas de amigas, etc. Así que bueno, esa es mi historia. Perfecto, gracias, Paz. Nora. Bueno, yo escuchaba, buenos días a todos primero, mi nombre es Nora, para los que no me conocen, y escuchaba a Sabri, a Denise, a Mati, a Paz, y pensaba qué los había llevado en su momento a elegir arquitectura. Y pensaba un poco qué me había llevado a mí a donde estoy hoy. Si hago un repaso así muy rápido, porque ya hace 30 años lo que voy a contar, egresé hace justamente 30 años ahora como
maestra de primaria, fue la última promoción de magisterio, allá en el año 90, y bueno, era maestra de primaria, pero me mudé porque la tradición familiar indicaba que yo tenía que estudiar música, entonces me mudé a otra ciudad donde no podía ejercer como maestra en ese momento, y tenía que laburar, para poder estudiar tenía que trabajar. Salí a buscar trabajo y todos me preguntaban, ¿sabés computación? Y no, realmente no sabía computación, ni sabía lo que era una computadora, ¿sí? 30 años atrás, en una ciudad del interior del país, las computadoras recién empezaban a asomar. Entonces yo, de computación, cero. Entonces tenía que estudiar computación. Era lo que, sí, en todos lados me pedían eso. Entonces averigüé y en la universidad local enseñaban computación, entre comillas, así. Entonces entré y una vez adentro de la universidad me di cuenta de que computación no era, sino que estaba estudiando analista programador. Distaba bastante de la cuestión administrativa que me pedían como requisito laboral. Estaba ahí y lo disfruté, me encantó, buscando otra cosa, descubrí algo que me gustaba. Estudié eso, participé de equipos de proyectos y demás durante la carrera y demás, hasta que terminé. También me quería independizar, quería tener lo mío, y lo mío descubrí que en ese ámbito era muy delicado, era muy, muy grande la responsabilidad, y era ya en ese entonces una profesión bastante vapuleada digamos, conocida como llena de chantas. ¿Sí? O sea, los de sistemas, esos siempre tienen excusas, esos nunca cumplen. Entonces, trabajar en eso en forma independiente es como que me asustaba, yo no quería caer bajo esa etiqueta. Y al mismo tiempo sentía que necesitaba más elementos, necesitaba reforzar esa carrera que era más que nada una tecnicatura, si se puede decir. Entonces estaba la licenciatura en informática. Entonces, hagamos eso. Siempre las carreras me fueron apareciendo como respuesta a algo, no como que yo estudiaba algo y después lo aplicaba. ¿Sí? Como decía Paz recién, quiero aplicar algo de lo que estudié o quiero hacer algo de arquitectura. En mi caso era al revés. Me metí en una carrera buscando respuestas. Estaba la licenciatura, hice la licenciatura, los proyectos eran de más envergadura, bueno, los disfruté muchísimo, fui por ese lado. Después, los caminos de la vida, los caminos del amor me unieron a la industria gráfica, y así me acerqué al diseño gráfico ya en el año 2000, 2001, arranqué en diseño gráfico. 10 años después se me ocurrió, obviamente, darle un marco académico a eso. Ya estaba trabajando en la industria gráfica y ahora tenía que, de nuevo, como constante, buscar respuestas o buscar un marco, buscar herramientas o un fundamento a lo que hacía en la universidad. Bueno, encontré la UBA, un mundo totalmente distinto a la Universidad del Interior donde había cursado antes. Rendí libre el CBC, ingresé a la carrera en el 2012 y en el 2014 egresé. Pero estando como estudiante de diseño gráfico me proponen ser docente. Entonces empecé en tecnología gráfica en el año 2014, empecé en esta materia en el 2015 y sentí en ese momento que estaba al frente de alumnos, que tenía una responsabilidad enorme y que más allá de aquella formación académica en la escuela secundaria que había tenido, no tenía herramientas y estaba atravesando historias de pronto desde un punto de vista como que desde lo pedagógico, lo didáctico me faltaban herramientas. O una vez más, fue el motor para engancharme en otra carrera y hacer la carrera de especialización docente para facultades de arquitectura y urbanismo. Así que bueno, esa es la que terminé el año pasado, ya empecé otra, pero bueno, eso les contaré en otra charla otra vez. Eso me llevó un poco a lo que estoy hoy, en lo cual combino las tres cosas. Combino, estoy dando clases o estoy participando de la educación. Es como que dar clase a mí siempre me suena como un término un tanto soberbio, pero el hecho de estar participando de la educación realmente me llena. Estoy trabajando en diseño gráfico, tenemos una empresa familiar y justamente por las características del servicio que ofrecemos, puedo integrar muchas veces todo lo que tiene que ver con programación, justamente quizás más en este momento en el cual la virtualidad o la informática se hizo más presente o relacionó de pronto más fuertemente las cosas. Así que hoy por hoy tenemos una empresa familiar focalizada en lo que es la industria farmacéutica, para unirme con Denise de alguna manera. Hacemos todo lo que es packaging para laboratorios médicos,
Y en otro sector, otra pata, es la parte editorial, en la cual también ofrecemos servicios integrales, o sea, no solo el objeto físico, sino también esa distribución o esa parte de la comunicación a través de medios digitales. Así que hoy un poco todo el recorrido de estos 30 años está presente de alguna manera u otra en lo que hago, en mi profesión. Perfecto, gracias, Nora. Bueno, independiente que esto es divertido, la presentación, vamos a ponerle un poco más de swing a la cosa, como se decía antes. Y yo empiezo a preguntar, ¿está? Y me van contestando, ya les digo. O sea, yo preguntaría, ¿cuál fue el peor momento de su vida laboral en que estuvieron la mayor incertidumbre y que les haya ido bien o mal en función de la resolución que tuvieron? Pueden ir hablando el que quiere y si no, yo los voy apuntando, porque los veo con cara de que están No, pensando. yo te cuento. Dale. Yo trabajaba en una empresa, que no voy a decir el nombre, en un estudio que hacía unas torres. Y bueno, estábamos haciendo un edificio y bueno, yo en realidad cuando entré vi que no se ponían los elementos de protección personal. Yo hacía de sobrestante, estaba desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que ayer justamente hablaba de eso, que decía, el frío, me acuerdo cuando estaba en la obra que no podía doblar los dedos del frío. Bueno, y nada, no se ponían los elementos de protección personal. Y yo los pedía, bueno, que trajeran cosas y qué sé yo, bueno. En una estaban cortando madera para hacer un encofrado y uno de los chicos se corta un dedo. Y entro como en pánico, digo, ¿qué hago con este pibe? Bueno, le pusimos como una manta así en el dedo, y bueno, nada, ¿a quién llamo? El muchacho no estaba en blanco, estaba trabajando en negro, bueno, la situación de Argentina, básicamente, llamo y digo, bueno, mirá, pasó esto, se cortó un dedo, bueno, no sé, esperalo ahí. Yo digo, no, este pibe se va a desangrar porque tiene el dedo así, bueno, me lo subí en el auto, me lo llevé a un hospital, me ensangrentó todo el auto, llegamos al hospital y de ahí empezaron a venir los caranchos, los del hospital, y yo dije, esto es un desastre, yo no quiero trabajar así, ¿por qué voy a tener que trabajar así? Estos chicos no se ponen los elementos de protección personal, se cortan los dedos, algunos se me va a morir, no sé qué, yo no quiero trabajar de esto. Fue así, no quiero, acá en Argentina no quiero, yo quiero trabajar en otro lado y no me puedo ir, arquitectura no sirve. Esa fue la parte fea de la arquitectura. ¿Y eso incidió mucho para que te fueras de la empresa, para que tomaras... Me fui de la empresa, porque aparte en esa empresa medio que me odiaban, porque cuando yo llegué empecé a mirar, veía las planillas de los doblados y me di cuenta que una viga de 13 metros de largo estaba al revés, estaba armada 13 metros de largo la viga. Sí, 13 metros de largo. Sin apoyo. Sin apoyo en el medio. Tiene un apeo encima. ¿Pero quién era? Herzog de Moren, Belgrano. Puljas. No te voy a decir el nombre. No importa. Porque no terminé bien. No terminé bien. Pero, para los que no estudian arquitectura, incluso para los que estudian arquitectura, una viga de 13 metros de largo... Tenía 1,20 metros de alto. Para que tengan una idea, tiene como mínimo, que debe estar subdimensionada esa, un 10% de su altura. Y las barras de hierro son de 12 metros. Por lo tanto, hay que superponer una determinada distancia técnico. Pensemos que acá no están todos estudiando arquitectura. Es realmente muy loco pensar en hacer una viga de 13 metros de largo, porque perfectamente se puede resolver con una estructura metálica, algún apoyo intermedio, lo que fuere. No, pero es un tema técnico. Era parte de la arquitectura y digamos del frente, o sea, era el primer piso, y era parte, digamos, que se viera todo ese panel de vidrio completo de un lado al otro, era parte de la arquitectura. Preciosa. El tema es que estaba armada al revés, básicamente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque claro, tenía un apeo como a los 4 metros, y yo veo, digo,
Claro, digo, Acá uno pregunta que quiere ver el pandeo de esa viga. Pandeo es cuando hace así, imagínense un apeo, es que una columna llega sobre la viga, o sea que no solo tiene el peso propio que la flexa la viga hacia abajo, sino que tiene una carga de peso a los 4 metros. Estoy tratando de explicar para los que no estudian arquitectura. Igual ahora me hago yo en casa grande. eso, Andrés, me parece bien. En casa grande mejor. Bueno, cuestión que, nada, me doy cuenta que estaba al revés justamente porque donde caía la columna, no estaban los hierros doblados. El tema es que yo pensé que yo estaba mal, porque yo en esa obra caí, o sea, el primer piso ya estaba hecho, perdón, este era el segundo piso, y yo dije, debo estar mal yo, esto está mal, pero yo debo estar mal. Bueno, me fui a Villa Urquiza, a la casa del ingeniero, porque digo, no, yo no estoy leyendo, yo leo al revés las planillas, estoy mal, no sé hacer esto, dudé de mí, por supuesto, y me fui, le saqué una foto, no había cámaras de celular, sino con unas fotos de las cámaras esas que había antes que eran digitales, le saqué una foto y le llevé al ingeniero y le digo, mire, yo estoy leyendo al revés, digo, porque esto está así, pero debería estar así, le digo, o no. Y me dice, sí, por supuesto, está al revés. Bueno, se armó un desastre. Llamó él al arquitecto, porque yo era sobrestante encima, y yo le había dicho a mi jefe que estaba al revés, y me dijo, no, está bien. Bueno, cuestión que se armó un lío, porque llamaron a la empresa, no sé qué, bueno, cuestión que le hicieron desarmar la viga a costo de, digamos, el personal que estaba subcontratado, que hacía el hormigón, y me odiaban, en esa hora me odiaban. Ese mal momento generó un cambio que terminó siendo un buen momento, ¿no? O sea, ¿quién sigue, Sabri? Bueno, yo me acuerdo como de esos de malos armados, tengo muchos lamentablemente y fueron muchos malos tragos y te odian cuando lo ves, pero creo que a nivel mío personal, como vida profesional, creo que un momento terrible para mí fue justamente cuando tomé la decisión de irme de la constructora, fue como el salto al vacío. Me metí en un posgrado de desarrollo inmobiliario, me asocié con otro arquitecto, hicimos una SRL, todo, empezamos el primer proyecto que yo hice independiente, y cuando terminamos el posgrado y todo divino y empezamos a analizar todo, fue la primera vez que yo viví en carne propia lo que le decimos todo el tiempo, viste, Eduardo, a los chicos, que es que preferible que matar al proyecto en el papel. Bueno, yo estuvimos un año analizando, nosotros queríamos hacer proyectos de una escala chica, ponerle, no sé, 3, 4 pisos, y empecé a analizar, mientras nos asociamos y empezamos a trabajar primero siempre en paralelo, nunca fue que dijimos, bueno, vamos a hacer esto, digamos, en escritorio solamente, sino que trabajábamos en obras de arquitectura, en remodelaciones, pero en paralelo estábamos analizando todos estos proyectos de inversión, y yo veía en el papel que no daba. Y tipo, iban pasando los meses, y yo decía, y veía, pero lo peor era que tenía... Esto es lo que tratamos de enseñar nosotros, ¿no? Que se vea en el papel antes de poner el parripollo o la cancha de pádel, ¿no? O sea, yo fui muy mandada, o sea, nos asociamos, salí del Caputo con el primer trabajo, todo, digamos, nunca me faltó el sueldo, todo genial, pero no era del objetivo que queríamos lograr, que era de desarrollo inmobiliario. Entonces yo le decía, bueno, pará, yo analizo los números, y miraba, y pasaban los meses, y mientras seguíamos trabajando en obras de remodelación, yo veía que los números no daban, y lo peor de todo era que estaba todo dado, no era que ni siquiera podía tener la excusa de que no se me daba, justo nos recibimos en la peor crisis inmobiliaria de los últimos 30 años, divino, o sea, haces un posgrado de desarrollo inmobiliario y crisis en el país, bueno, va a pasar. Pero no importa, tenía a la gente, por los contactos que tenía de la vida y de la constructora y demás, tenía a la gente que quería invertir, tenía todos los contactos para hacerlo por los proveedores que ya tenía de la empresa anterior, tenía todo, pero lo que me limitaba era el papel. Y eso fue como una crisis tremenda, porque yo tuve que matar a mi propio proyecto, fue peor, fue mucho más difícil que irme de Caputo,
y porque ahí mataba un montón de cosas. Primero mataba la ilusión de lo que, o sea, era mi deseo, era mi primera, yo dije, listo, ya está, se me cae acá, es que, ¿por qué me fui? O sea, me salió todo mal, nada me va a salir. Y fue terrible, o sea, porque fue la primera experiencia y porque además era horrible tener que tomar yo la decisión, o sea, no fue externo, no fue que no me salió, lo maté antes de que nazca ni siquiera. Y bueno, fue como respirar y tomar la decisión y decir, bueno, confío en que si realmente en el papel no da, por más que lo deseemos un montón, o sea, iba a ser hacerlo como por el sueldo, no había ganancia, que eso también es algo muy importante que tenemos que aprender, que digamos, los proyectos, los sueldos no son ganancia, o sea, son sueldos. Entonces yo analizaba todos los proyectos de inversión, una proyección a 5 años, y lo único que nos daba era un sueldo, con un riesgo muchísimo más alto que lo que uno, por lo que uno tiene un sueldo. Entonces lo tuvimos que matar y nos abrimos sin tener ningún problema, o sea, nos llevábamos bárbaro, pero no tenía sentido seguir juntos en una sociedad cuando no era el objetivo que nos habíamos planteado al principio. Pero bueno, ese fracaso fue tal cual lo que decía la charla. Me sirvió muchísimo porque aprendí un montón, tuve la frialdad para matarlo y ahora no me arrepiento para nada, me hubiera metido en unos problemas tremendos porque no daba, y gracias a eso pude llegar a donde estoy ahora, que sí funciona y es un proyecto que no tiene nada que ver, pero justamente primero lo probé en el papel. O sea, una de mis peores crisis fue eso. O sea, sepan que si no dan el papel, no hay que tratar de forzarlo, por más que lo emocional te diga quiero hacerlo con todo mi ser. O sea, hay que tratar de disociar lo racional de lo emocional. Ese fue mi peor momento. Sabri. Nora, ¿tu peor momento? Justamente lo que dice Sabri, yo no lo maté en el papel, yo lo dejé nacer. Y justamente 2001, año paradigmático, sí, ya me estaba moviendo en la parte de informática, me estaba metiendo en la industria gráfica, o sea, en cuanto a trabajo estaba bien, pero como decía Eduardo hoy, también hay toda una cara que va más allá de lo académico. Yo había tenido la posibilidad de viajar mucho, ya conocía, habíamos estado en las 24 provincias argentinas, había vivido rincones de cada provincia, ¿sí? Había conocido a su gente, había estado desde adentro y suponía que el mundo debía conocer eso, que nuestro país era mucho más que paisajes y que había muchísima gente excelente para conocer ideas, historias, y quería mostrarle eso al mundo. Entonces diseñamos una empresa de turismo, ¿eh? Un diseñador gráfico y una licenciada en informática haciendo una empresa de turismo, por el simple hecho de mirarnos el ombligo. Tenemos un país hermoso y a nosotros nos gustó conocerlo y queremos mostrarlo y que el mundo lo conozca así. ¿Sí? Entonces, bueno, la verdad que hubiera necesitado tener gestión de proyecto 15 años antes, porque realmente teníamos una excelente idea que hoy tal vez podría haber tenido alguna cuestión, porque era turismo especializado, turismo en aviones privados para 1 o 2 personas, comer con todos los lujos de un hotel 5 estrellas, pero en el medio del campo. Bueno, pero todo eso tenía una logística y un costo que nos llevaba a un precio de servicio desorbitante para el cual no había mercado ni acá ni en el resto del mundo. A eso sumarle de que no tenía absolutamente el más mínimo conocimiento del mercado, de cómo se manejaba. Atacaba yo la masividad del turismo, pero sin saber qué era lo que fundamentaba esa masividad. No, yo lo hice en papel, no cerraba, lo dejé nacer, no alcanzó a nacer, que tuvo que morir, porque si no, tener una agencia de turismo cerrada me iban a multar, así que la tuvimos que cerrar. Y fue una experiencia que me enseñó muchísimo, que disfrutamos muchísimo, pero que no, ni el sueldo, como decía Sabrina, no, ni ahí, no asomó, no pasó el cero, ¿sí? O sea, cuando lleguemos a análisis de factibilidad económico-financiera van a ver, la curva fue para abajo, quedó abajo y siguió abajo, ¿sí? No pasó el cero, no sacó la cabeza debajo del agua. Interesante lo que dice Nora, porque las otras 2 experiencias no se disfrutaron. ¿Tá? Para Nora esta experiencia disfrutó. ¿Tá? O sea que uno puede tener una mala experiencia que le cambia el sentido de hacia dónde va y puede ser mala, pero disfrutarla, ¿no? Mala en el sentido de que de fracaso. ¿Okay? Totalmente, sí, o sea, el fracaso, lo que decían hoy en la charla, sí, el fracaso para mí fue totalmente constructivo, además de en lo personal, es el día de hoy que a nivel familiar lo recordamos, pero con muchísimo cariño, ese momento que nos llevó literalmente abajo del agua, ¿sí? Entonces, bueno.
No, Y no otra siempre. cosa interesante que dice Nora me parece que es el hecho de, fíjense cómo un proyecto puede no funcionar justamente porque la gente no está dispuesta a pagarlo, ella detectó esa necesidad, lo quería hacer y no daban el costo, o sea, ahí Pero fue más fuerte querer hacerlo. tal cual, tal cual. Resiste todo, el Excel resiste todo. ¿Tá? Ese es el tema también que hay que pensar. Paz. Y tengo que decir cuál fue mi peor como experiencia, fue el marzo del año pasado. Realmente fue la primera crisis que pasamos en Rebel. Bueno, fue con la pandemia. Había que pagar, creo que, no sé, de la colección, estaba la colección en proceso, había que pagar X millones de pesos y teníamos solo en la cuenta bancaria la mitad. Bueno, con una venta online se cerraron los showrooms, todo, o sea, 15 días paralizados, fueron los primeros 15 días. Y bueno, creo que las ventas online eran un día, creo que fue nula, no habían ventas online, y después eran de 30.000 pesos diarios. Bueno, yo ahí casi me muero, me agarró a las 4 de la mañana, pensé que estaba teniendo un paro cardíaco, y en realidad, bueno, era toda una contractura que me duró 2 meses. Y bueno, nada, fue horrible. Creo que lo peor que pasé, después por suerte se revirtió todo, todo por suerte se va acomodando. Hubo que hacer un montón de cosas, que después no sé si hablaremos del tema de la pandemia, pero tuvimos que revertir un montón de cosas, acomodar el negocio según la necesidad actual. Así que nada, fue la peor experiencia que tuve. Pero bueno, con una salida positiva, que eso fue bueno. O sea que este es otro ejemplo de que uno puede tener una mala experiencia, tener una perspectiva obviamente muy involucrado, con mucho estrés, con insomnio y todo. Yo en esa empresa que trabajé tenía al único que yo reportaba, que era el CEO que estaba en New York, que era un ítalo norteamericano de la mafia de Brooklyn, personaje. Cuando me veía, lo único que me preguntaba es qué me quitaba el sueño. Nada más, no me preguntaba nada, no me preguntaba ni... Teníamos proyectos en 11 países de la vida y me decía qué me quitaba el sueño, ¿no? O sea, hay cosas que a uno le pueden quitar el sueño, como le pasó a Paz, y todo pasa, como decía Grondona en su anillo. Todo va pasando si uno lo puede manejar. Las situaciones se pueden acomodar. No es solo abandonar y dejarlo, porque hay veces que no se puede abandonar en el medio del río, ¿tá? Teniendo compromisos de todo tipo. Mati. En mi caso, yo tuve un episodio que en un principio me parecía que no sabía si lo vinculaba mucho al trabajo o más a la inseguridad, pero sí está definitivamente vinculado al trabajo y a la inseguridad. En un momento, más hacia el principio de haber entrado al IBC, yo estaba siguiendo unas obras en un conjunto que se llama Conjunto Urbano Soldati, que queda en el barrio de Villa Soldati. Para los que no lo conocen, es como la versión un poquito mejorada de Fuerte Apache, casi una villa, un lugar muy feo. Y estaba siguiendo unas obras, tenía que ir con la chica de seguridad e higiene a mostrarle en qué estado estaban. Teníamos que ir a ver cómo estaban trabajando los obreros, si seguían, bueno, un poco como lo que contaba Denise hace un rato, si estaban usando los instrumentos de seguridad, si estaban trabajando según las normas y demás. Y haciendo el recorrido de las obras, en un momento se acercan dos pibes muy puestos, muy drogados, los dos armados, y nos robaron a los tres, pero tipo dispararon en el aire a medio metro nuestro. Fue toda una situación muy violenta y después nos hicieron tipo, una vez que nos robaron, digamos, los teléfonos y todo, nosotros estábamos con los uniformes del IBC, o sea, éramos tres, no estábamos solos. Nos hicieron caminar hacia un lugar que es medio en medio de la nada, así como dándoles la espalda. Y nada, después de recuperarnos del shock, digamos, nada, no,
nos acercamos a una vecina que estaba justo pasando por ahí, le comentamos la situación y nos gestionamos el regreso. Algo que no sé si muchos saben, pero bueno, el Instituto de Vivienda y el gobierno de la ciudad en general, cuando tiene que ingresar en villas o en conjuntos urbanos, así que son complicados socialmente y que tienen como mucha inseguridad, lo que hace es algo que a mí al principio me sonaba contradictorio, que es arreglar con referentes, entre comillas, del barrio, que son en general los... Punteros. claro, no, sí, o gente que es medio mafiosa, hizo mucha plata vendiendo droga y tiene control, digamos, del barrio. Y todas las obras en el IBC, no sé si debería contarlo, pero bueno, se presupuestan de tal manera que el 10% del valor final de esa obra, hay un ítem que se pone en el cómputo y presupuesto, que se llama seguridad. Y ese 10% del monto final total de la obra va a esos referentes, para que esos referentes garanticen, digamos, la seguridad del personal del instituto y de la empresa cuando estamos trabajando y haciendo lo que le decimos trabajo territorial. Fue tanto el quilombo que se armó cuando llegamos, porque, o sea, nosotros en ese momento nos despachaban, nos decían, no, está todo bien, no pasa nada en el conjunto, vos simplemente llevá el chaleco del IBC y si pasa algo, decís que sos del IBC, no te van a robar. Bueno. Perdón, O sea, cuando ¿tu seguridad dependía entonces de un ladrón? En pocas palabras. Sí, o sea, el gobierno de la ciudad no tiene seguridad propia. No es que no te mandan a trabajar a territorio con un guardaespaldas. Lo que pasa que no va a eso, no hay seguridad propia en ese tipo de ámbitos. Son territorios donde la policía, para poder entrar, tiene que coordinar con quien domina el territorio. O sea, yo he trabajado en varios lugares de esos y es una cuestión de códigos, ¿tá? Códigos que también requieren estar ahí, ¿no? Es todo un tema. Y está dividido por sectores, o sea, es como que distinta gente tiene distintos sectores, y a lo mejor uno para llegar a un determinado sector tiene que tener el ok de 2 o 3, llamémoslo, grupos internos, ¿no? Es todo un tema, es todo un tema. Yo en ese momento, justo, o sea, hacía un mes me había comprado el teléfono, lo había tipo comprado en 18 cuotas, o sea, recién comprado, había sido tipo terrible porque en ese momento era un teléfono que me salía, no sé, 3 sueldos, por decirles algo. Volvimos, o sea, nos gestionamos el regreso al instituto, y en el instituto nada, como nos dieron una charla con un psicólogo, como nos trataron de contenernos y gestionaron con el puntero, digamos, el referente del barrio, a ver qué había pasado. Y esta es como medio la parte chistosa. Al día siguiente, como que el referente les dijo, bueno, tranquilo, o sea, los vamos a recuperar a los teléfonos y qué sé yo. Al día siguiente, a nosotros nos habían robado 3 teléfonos. Aparecieron 5. Y tipo, vinieron con los 5 a preguntarnos cuáles eran los nuestros. Y después nos enteramos a la semana de esto, que el pibe que nos había robado lo habían baleado. O sea, lo habían matado. A ese nivel. Terrible. Yo tengo la suerte igual de ya no tener que hacer trabajo de territorio. Hago trabajo de oficina. Estoy muy contento. Pero sí. Bueno, como verán, no todo es color de rosa en la vida profesional, tema importante para considerar. A mí también me han pasado situaciones similares.
donde podía salir para un lado o para el otro la cosa, ¿no? Es una cuestión de suerte, o sea, o de temple en el momento que se hace, pero si a vos te encuentra alguien que está drogado, por más que hagas todo lo que te pide, está drogado, o sea, no, es inimputable, no controla lo que hace. Pero pasa eso también con una viga mal armada y que después puede caerse un edificio, una viga de 13 metros, no me olvido más, 13 metros. Nunca hice una viga de 13 metros en hormigón armado, ni creo que la haga. Pero bueno, estas preguntas de qué fue los momentos de crisis, es bueno, porque uno desde la crisis también encuentra las oportunidades. Y la pregunta que haría ahora es, hoy, ¿qué les preocupa? Piénsenlo, los veo con cara de... A mí me pasa en lo personal, hoy me preocupa mucho que el análisis de mercado que nosotros estamos haciendo de variables de demanda y demás está directamente asociado con la crisis que estamos viviendo, es lo que contaba Paz. A nosotros nos pasó algo muy similar a lo de Paz, al principio dijimos, bueno, listo, no trabajamos más, y después fue como crisis, y después al contrario, fue una demanda totalmente diferente y cambiar el negocio para la demanda de ahora. Y ahora mi gran duda es qué va a pasar post pandemia o llamémosle la nueva realidad. Es muy difícil pronosticar la demanda en estos términos que estamos viviendo. Esa es como mi gran preocupación. Entonces es como medio, las proyecciones que uno suele hacer son como más cortitas todavía. Es como estar todo el tiempo haciendo y corrigiendo, proyectando muy cortito, y es mucho más desgastante, lleva mucha más energía, porque uno no puede proyectar, bueno, proyecto por los próximos 2 años, sino que es, bueno, como dobles proyecciones. Nosotros lo que hacemos es proyectamos para los 2 años, pero en la realidad es que vamos como corrigiendo todo el tiempo, y es súper desgastante, y uno no sabe hasta qué punto puede sostener este nivel, ¿no?, de exigencia. Eso es lo que me está pasando. No sé si a vos, Paz, te está pasando lo mismo. Sí, tal cual, o sea, si tendría que decir cuál es mi miedo es ese, que realmente los objetivos cada vez son más a corto plazo. Igual, nada, tiene algo de interesante como plantear también objetivos como cortos que uno pueda llegar a ir cumpliendo, pero también como está todo en constante movimiento, y creo que también no sabemos qué va a pasar de acá a 2 meses, si van a volver a cerrar todo, es la incertidumbre que es lo que me genera miedo. También ni hablar de la situación del dólar, o sea, todo lo que es los insumos de lo que es la industria textil está ligado a eso. Así que nada, lamentablemente no sabes cuánto va a estar un producto de acá a 2 meses, saber si el mercado va a estar dispuesto a pagar, no, un montón de cosas. Realmente creo que es parte de este país, de decir, bueno, después míos personales, de decir, bueno, nunca, no sé, no llegar a poder pagar tal cosa o lo que sea, es complicado. Sí, ahí yo podría decir, podría tirar la buena onda, en el sentido de que, o raro, como se quiera decir, en el sentido de que en nuestro trabajo puntualmente la pandemia no nos afectó por la forma en que traíamos antes de trabajar y por las características de las empresas con las que trabajamos, ¿sí? O sea, los laboratorios médicos continuaron adelante con su producción, y nosotros ya trabajábamos a distancia, o sea, nuestro modo de trabajo realmente desde el 19 de marzo del año 2020 a la fecha no cambió, ¿sí? En el rubro editorial, que es la otra pata más fuerte que tenemos, justamente lo que hizo fue potenciarse la parte digital. Entonces, bueno, nosotros ahí en ese sentido no nos afectó. Pareciera loco, y no me van a denunciar por esto, el hecho de decir, no, a mí la pandemia me pasó por el costado, pareciera que estoy fuera del mundo, ¿sí? Pero bueno, no es así, obviamente, pero sinceramente no tengo que pasar por esa, no me golpeó desde ese punto, ¿sí? Específicamente. Perfecto. Matías, ¿a vos qué es lo que te preocupa? Yo desde muy chiquito, muy chiquito,
yo vengo de una familia, o sea, mi mamá nos tramitó a mi hermano y a mí la ciudadanía europea, la española, cuando yo tenía 6 años, y tengo muchas familias en Europa, y siempre pensé, o sea, yo atravesé toda la parte de mi primera infancia con un país en crisis, y mi mamá haciendo todas las gestiones como para que nosotros migráramos. Siempre tuve como esta dicotomía de no saber si migrar o quedarme. En realidad eso cambió, o sea, empecé a querer quedarme un poco más después del 2005, cuando el país empezó a recuperarse un poco. Pero me di cuenta que a mí, como quizás a muchas otras personas también en este momento, quizás nos vuelve la idea de irnos a trabajar a otro lado. O sea, yo ahora no sé, tengo un trabajo con el que estoy recontento, podría recibirme y empezar un posgrado acá, o podría decidir irme a levantar kiwis y empezar un posgrado en otro país. Perfectamente. Pero no necesariamente kiwi. No, pero ya sí sé, pero necesariamente digo, un posgrado, ¿sí? Eso está bueno. podría ser. Es como una charla que tenemos muy seguido con mis compañeros de trabajo, con mis amigos de la facultad. Bueno, hoy es un momento complejo en Argentina con la salida, las decisiones de cuáles son los ámbitos laborales en un mundo complejo también, ¿no? Así que esas son preocupaciones que puede tener mucha gente, ¿tá? Más manejando el concepto de incertidumbre que todos manejamos. O sea, pensamos que la segunda ola no venía. O sea, yo me dedico a la construcción, me levanté un día y me dijeron que me cerraban todas las obras en la ciudad de Buenos Aires con la excusa de que las empresas grandes tienen dinero y las empresas grandes no le van a pagar a nadie. La excusa era que había transporte, que usaban el transporte público, las empresas grandes, parte del acuerdo, que de hecho tuve la responsabilidad de negociarlo yo en mayo del año pasado con el gobierno de la ciudad, era que la empresa tenía que llevar a la gente en transporte privado, o sea, que aparte es una tontería haber dicho eso. Y hoy no sabemos cuánto dura, por lo menos en el sector de la construcción. Supongamos que empiece de vuelta la obra, si hay muchos casos, ¿qué va a pasar? El mundo demuestra que las olas van y vienen, salvo muy pocos países, salvo muy pocos. Así que bueno, la incertidumbre es una preocupación para todos, me imagino ahora. A mí lo que me gustaría, considerando que ya hace una hora estamos hablando entre nosotros, abrir 15, 20 minutos a los alumnos a que pregunten lo que quieran y a quien quieran. También pueden preguntar los otros docentes, ¿no? Pero alguien que quiera preguntar algo. Yo tengo una pregunta para Sabrina, ¿se puede? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En lo que fue tu transición, por ejemplo, de pasar de dependencia de la empresa de Caputo a independiente, profesional independiente, ¿fue directo o fue tipo planificado, me fui directo, o fue como estuve en la empresa y de a poquito me fui pasando a lo mío y después me fui directamente, bueno, a lo mío, a lo tuyo, ¿no? Pero si se entiende la pregunta. Totalmente. No, fue totalmente planificado. O sea, yo tengo que trabajar. ¿Vieron la teórica de hoy, la charla TED de hoy del tema del análisis? Mi pata floja es al revés, es como que yo me pongo analítica a fondo y tengo que trabajar de no, vamos a accionar, porque si no, nunca pasamos a la acción y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así que fue definitivamente planificado. De hecho, estuve un año en esa transiciones yo estaba trabajando, pero ya desde que tomé la decisión, me tomé un año para ir preparándome para salir, o sea, definitivamente no fue algo así de apresurado. Lo que hice fue un poco como decía Nora, busqué formarme, primero, o sea, eso me da, a mí la formación me da siempre una seguridad, entonces busqué ese posgrado de desarrollo inmobiliario, y eso me fue abriendo puertas porque también conocí más gente, ahí conocí a mi socio, y yo creo que mi socio, por eso siempre agradezco, por más que
esa sociedad no terminó prosperando, creo que a mí me ayudó un montón a dar ese salto más fácil, ponerle, fue como una cosa más de irse con otro asociado, creo que fue más fácil que irme sola, por más que no terminó, fue un año nada más. Y bueno, y todo durante el año de la empresa, digamos que el último año de mi empresa en la constructora, mientras trabajaba, yo trabajaba en mi casa planificando todo esto. Y la realidad es que justamente por esto pude lograr que el último día de Caputo, me acuerdo que estaba firmando mi primer contrato, que fue con uno de los clientes que yo tenía contacto en Caputo, uno de los propietarios de uno de los edificios, que me conocía porque hacíamos todo lo que era la parte final de obra. Él fue mi primer cliente externo y salí de Caputo y ya el lunes estaba arrancando el trabajo con él, o sea, eso fui una afortunada porque no tuve un bache, nada, o sea, fue todo en continuo, y recién ahí es lo que yo les contaba de que seguimos todo ese año trabajando en remodelaciones y trabajos de mantenimiento. Este cliente tenía una serie de institutos de discapacitados y nosotros le hacíamos todo el mantenimiento general y de remodelación. Pero después nos tomamos ese año, que te digo que hicimos todo un análisis puesto en papel para lo que era el desarrollo inmobiliario, y eso fue lo que matamos directamente en papel. Entonces directamente después seguimos trabajando con obras de remodelación. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, perfecto. Genial. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Bueno. Buen día, ¿cómo va? Es una pregunta para Sabrina, pero es más de intriga que de otra cosa. No sé si están hablando del mismo Caputo Hermanos. No sé si vos trabajaste, Sabrina, cuando desarrollaron, digamos, varios barrios en Canning, San Vicente, el sistema INCO. No, no sé si es la misma, no era Caputos Hermanos, era Caputo la constructora, que ahora TGLT la compró. No. Caputo era una empresa familiar que la inició el padre de los Caputo, el más famoso de todos es Nicolás, que era el amigo de Mauricio Macri, que la manejaban hermanos, pero no se llamaba Caputo Hermano, es Safi. Era una empresa pública que tiene más de 70 años y que la vendieron hace 2 años a TGLT. Esa es la Así que no. relación de El proyecto no estuve. Ahora, ese proyecto de Canning, ¿de cuándo fue? Porque yo creo que sí que lo construyó Caputo como empresa constructora, pero no me acuerdo. No, el proyecto pero no en Canning, en Nuevo Quilmes. Sí, pero ese es más nuevo. ¿Vos de cuándo estás hablando? ¿De qué época? ¿De qué año? Y no, o sea, hace aproximadamente 10 años que están armando, están desarrollando ahí en el No, entonces no son ellos. No son ellos. Ah, ok. No son ellos. Bueno, ¿alguna preguntita más? Así vamos cerrando. Bueno, el cierre mío es, la idea de esta charla era mostrar que no todo sale bien todos los días, que uno se prepara y a lo mejor termina haciendo cualquier otra cosa que nunca esperó hacer, o recuerda que cuando era joven le gustaba algo y lo hace, ¿no? En mi caso particular, adoro lo que hago, me levanto a la mañana, como dicen los chicos, y estoy encantado de hacerlo. Algunos me preguntan por qué sigo y por qué me encanta, porque me apasiona lo que hago. Hay muchas veces que la pasé mal, muchas, no pocas, tengo muchas anécdotas, pero también hay muchas veces que la pasé bien. Lo que pasa es que uno se acuerda mucho de los momentos de crisis, ¿no? Lo que está pasando primordialmente en esta época en donde todos estamos
en una suerte de locura de comunicación, información, bombardeo de todo tipo, es que las profesiones o las actividades que uno hace quizás no están o no existían cuando uno estudiaba. ¿Estamos de acuerdo? Yo estaba viendo ayer unas casas, unas tiny houses, las llaman, que vende Amazon, que cuestan $10.000, las mejores, casas de 17 metros impecables. Entonces, y con un grupo de gente, nosotros estamos desarrollando una empresa para llevar diseño de alto nivel parece un poco ambicioso, ¿no? Al mercado de la clase media. Y uno de los mercados que estamos estudiando es California. Y cuando yo miraba eso, yo en este momento estoy en Estados Unidos, cuando miraba eso y miraba lo que están haciendo acá, cerca de donde estoy yo, que es en Dallas, en Texas, decía, ¿cómo competimos con estos monstruos? O sea, y bueno, hay que encontrarle el diferencial del valor agregado a lo que nosotros hagamos, en el ambiente que estemos, en el partido grande. No hay partido grande, partido chico, hay partido, ¿está? Y ahí hay que jugar. Y quizás lo que ustedes están estudiando hoy va a generar que para poder hacer un proyecto que tengan, requieran del apoyo de equipos multidisciplinarios que no tienen nada que ver con lo que ustedes se pensaban que podían hacer. Así que la idea de esta charla fue eso, fue compartir experiencias y primordialmente momentos en los que uno le hace cambiar el switch y va camino a un lado y de golpe, independiente que hayan cursado gestión o no, que puedan hacer un Excel o no, toman decisiones que son parte de su vida. Y les aviso a todos que van a tomar decisiones hasta que se mueran. Y el día que dejen de tomar decisiones, aunque estén vivos físicamente, están muertos. ¿Está? Es un poco duro lo que digo, pero vivir es tomar decisiones, de todo tipo, no solo laborales, es tomar decisiones. Y bueno, cuanta más información tengamos para tomar esas decisiones, más chance tenemos de que salga bien la cosa. ¿Alguien quiere decir algo más del panel, de los alumnos? ¿Algún comentario? Otras preguntas, si se pueden, Sí. para usted, más que nada. Sí. ¿Cómo fue ese como traslado de Argentina ahí a Estados Unidos? O sea, en cuestiones de quizá positivas, ventajas, desventajas, no sé si es medio No, ambigua la pregunta. yo trabajé para una empresa australiana, primero inglés, después australiana. Estaba en un nivel de locura terrible durante toda la pandemia. Yo viajaba después de la empresa, con la empresa que armé y una desarrollista que armé en Latinoamérica, estaba entre 10 y 15 días al mes fuera de Argentina, todos los meses, hasta marzo del año pasado. Cancelé 16 vuelos y 73 noches de hotel en distintas ciudades de Latinoamérica en el 2020. Y le estaba pasando mal. Y como descubrí que remotamente no cambiaba nada, aparte yo vivía trabajando remoto, decidí irnos a Estados Unidos un mes a visitar a un amigo que tuvo una desgracia, que falleció la madre de COVID. Aprovechar para ver si existía la posibilidad de vacunarnos. Yo tengo una enfermedad oncológica que no podía esperar mucho en Argentina la vacuna. Y estamos volviendo mañana, no vine acá a trabajar, vine sí a investigar. Como no puedo parar, aparte, hoy tengo calls todo el día trabajando con Buenos Aires y otros países y me puse a estudiar el mercado del producto que les decía, de las tiny houses y las casas en Estados Unidos, ¿no? De prefabricadas de alto nivel. Pero
Yo creo que hoy uno es ciudadano del mundo, si tiene la oportunidad. Lamentablemente, en el medio de este viaje, una de mis hijas, la última que todavía no había decidido irse, me llamó y me dijo que se iba a vivir a España, un poco lo que le pasa, lo que Matías decidió que no. O sea, tengo 4, no queda nadie. O sea, uno vive en Londres ya, la otra consiguió un posgrado en la Architectural Association en Londres y se va, otro se va a trabajar a México, y la otra se va a España. O sea, y seguimos comunicados. Es complicado, pero y también desafiante, ¿no? También muy desafiante. Acá, no sé si te contesté la pregunta, pero un poco eso. Yo no sé dónde vivo. Tengo mi casa en Buenos Aires, pero estoy todo el día hablando con distintos países. Es bastante global, pero eso es muy particular, muy, muy mío, ¿no? No, sí, sí, perfecto. O sea, más que nada porque también muchos, como ahí sus hijas, o también tengo muchos conocidos como que se van o a España o a otros lugares porque es como quizá bastante complicado como crecer de alguna manera. No digo quizá por lo demás, como Sabrina, como Paz, como Denise, como Nora, que tienen sus cosas, pero sus empresas son buenísimas. Pero también como que uno ve como alrededor y ve si se puede seguir creciendo en el mismo lugar. O sea, Es difícil. es difícil, No estamos pasando por un buen momento desde hace por eso. muchos años en Argentina. Muchos. Pero bueno, hay que ponerle onda y leer y estudiar y viajar cuando se pueda y tomar desafíos. El mundo tampoco es fácil, ¿eh? También hay mucha competencia, no, depende mucho de cada uno, ¿tá? Pero no se crean que porque se van a vivir a España van a ser unos winners, o sea, y les va a ir bien. Les puede ir bien como les puede ir mal, ¿tá? Depende mucho, digo España, por lo que me dijo mi hija el otro día. Nada, ella renunció a una multinacional que le iba bárbara, se hartó de Argentina y se va. ¿Qué puedes hacer? Es absolutamente libre de hacer lo que quiera. No pide, se tira a la pileta, está bien, tiene pasaporte español, pero es así. Pero también en Argentina hay oportunidades en el medio de las crisis, así que es cuestión de ver cómo se maneja. La pandemia es un elemento externo adicional que pasa cada 100 años, como me mandaron el otro día un WhatsApp, desde la peste negra, la epidemia de cólera, la gripe española, la pandemia de COVID, y nos tocó, y hay que vivirlo. Pero todo va pasando. Ayer hubo un muerto en el Reino Unido y 1000 y pico de casos. Puede funcionar. Ayer estaba viendo acá, haciendo zapping en la televisión americana, estaba viendo un partido de béisbol, hice zapping, no me gusta, pero me paré porque no lo podía creer, un partido de béisbol en Japón con el estadio lleno. Dije, wow. O sea, yo miro rugby en Nueva Zelanda con el estadio lleno, pero en Japón están jugando béisbol con el estadio lleno. Así que, mientras tanto, Manchester City con el Paris Saint-Germain juegan con el estadio vacío en Inglaterra, en un lugar que casi no hay casos. Así que todo depende. Acá hay una pregunta para Paz. No sé, Paz, si lo viste en el chat de Bárbara, que quería saber si en el emprendimiento vendés producción propia y cómo pensaron el negocio cuando empezaron. Sí, nosotros fabricamos hace, 5 años, de 2015, 6 años ahora serían. Antes, en el otro emprendimiento, no era fabricación propia. Arrancamos en el 2015, en realidad mi hermana, que es mi socia, vio una necesidad, una oportunidad de que acá en Argentina no había, no se vendían jeans sin denim, digamos, cualquier producto denim que no fuese en shoppings, y también no existía el jean super tiro alto, con un determinado mensaje, etc. Que sí estaba en tendencia en Europa. Me acuerdo que tenía 2 amigas que laburaban en marcas grandes de indumentaria,
que, bueno, plantearon esa tendencia y las marcas de indumentaria le decían, no, acá en Argentina esa tendencia nunca va a venir, las argentinas nunca la van a usar. Bueno, pasamos, o sea, de la idea a la acción, mucho sin prestar atención si el mercado iba a estar dispuesto a pagar ese producto, pero por suerte fue un proceso obvio, el primer año fue complicado, pero por suerte nos fue muy bien y bueno, hoy en día seguimos vendiendo, nuestro principal producto es el denim que vendemos en la marca. Todos los productos que están en nuestra colección son fabricados por nosotras, industria nacional. Terciarizamos, por supuesto, no tenemos taller propio, terciarizamos todos los productos. Nosotras compramos la tela y de ahí mandamos a diferentes talleres según el producto para que se hagan. Y después lo vendemos en el showroom y venta online. No sé si te respondí la pregunta. Sí, gracias. Genial. Es muy cierto eso que decís, porque trabajé en el rubro de la indumentaria y si no hacen shoppings, el denim no estaba. Sí, en realidad fue como, y en ese momento ya estaba Instagram instalado, porque nosotros cuando empezamos el otro emprendimiento, que fue en 2012, mi hermana vendía por Facebook y después fue por Instagram y nada, la verdad que costó que el mercado se adaptara a un nuevo producto. Pero bueno. El PAS? ¿Qué es el denim? Denim es jean, todo producto que sea compuesto de jean, o sea, puede ser una camisa de jean, un denim de jean. Okay. Así que bueno, nos arriesgamos un montón. Me acuerdo que en ese momento los proveedores de tela nos decían, pero chicas, esta jean se usa para gente trabajadora, porque es un jean muy rígido, y nos decían, no van a vender nada. Mi mamá me decía, no van a vender nada, nuestro tallerista nos decía, no van a vender nada, no entiendo, la tendencia es otra, actual, bueno. Y nada, por suerte nos arriesgamos y salió bien, pero podría haber salido mal. Pero bueno, y acá estamos, 6 años después, con un showroom, un depósito, un equipo, nada, organizadas este año por suerte, así que nada, en crecimiento, estoy contenta. Acá Evelyn... También Perdón. habrá salido antes, ¿no? Porque ahora hay un montón de marcas que hacen lo mismo, pero ustedes están mucho más posicionadas porque arrancaron primero, o sea, pasaron a la acción antes, eso me parece que está bueno. Sí, igual pasamos a la acción antes, pero me hubiese encantado pasar a la acción teniendo un conocimiento previo. Nosotras no sabíamos nada de la industria de lo que era la indumentaria, nada. Mi hermana en ese momento estudiaba abogacía, yo estudiaba arquitectura, no sabíamos nada, éramos chicas. También la industria de la moda es bastante machista en cuanto a los talleres, cómo te miran, si sos chica, sos mujer, y bueno, nada, fue como plantarse y traer un producto innovador. Yo quiero hacer una pregunta, si se me permite, dentro del plantel. Sí. Le quiero hacer una pregunta a Paz, porque me pareció súper interesante esto que dijiste de que acá las marcas no lo veían posible, decían que era una tendencia que no se iba a usar, y vos con tu hermana lo captaste de afuera. Y hay muchas veces que vienen cosas o aparecen en el exterior y acá en el mercado argentino no están instauradas para nada. ¿Y cuáles fueron las cosas esas que vieron de afuera? O sea, ¿vieron perfiles de marcas, las marcas grandes, las marcas pequeñas? ¿Fue en Pinterest? O sea, ¿cuáles fueron como los detalles esos que dijiste, epa, acá está surgiendo algo que, ojo? En realidad esa fue mi hermana, o sea, tendría que estar acá mi hermana para decirlo, pero nosotras ya teníamos como un background de laburar, de haber estado 3 años laburando en un emprendimiento muy chiquito que hacíamos ferias y vendíamos jeans intervenidos, que también eran rígidos, y veíamos como que la gente se animaba a las prendas cortas, que fuesen rígidas, pero muy poquito acá, y nos fue muy bien. Y ya teniendo ese conocimiento, y mi hermana viendo la tendencia en Europa, que sí, obvio, veía grandes marcas, y realmente en Europa pasaron creo que el jean elastizado no existe más o menos. Bueno, reconoció eso y lo trajo acá. Pero bueno, como digo, podría haber salido mal porque el mercado argentino, en muchas cosas, creo que tardaron como
2 o 3 años en las grandes marcas de acá, de Argentina, de producir productos con jean rígido. O sea, imagínense un montón. Quería hacer un comentario. Acá Evelyn hace una pregunta a todos, pero dice, o sea, básicamente todo es contacto y apoyo familiar. A ver, depende cómo se puede contestar de distintas formas esta pregunta. Primero, creo que la familia es importante. Siempre es importante la familia y los amigos. O sea, el entorno que uno tiene, no hay ninguna duda. Así, no sé si para apoyo, para no apoyo, porque muchas veces sí que no te entienden. O sea, yo fui el rebelde de mi familia y muchas veces he estado enojadísimo con mucha gente, pero la familia es importante, reivindico. Te acompaño, Eduardo, yo también. Única arquitecta en la familia. O sea, sí, apoyo familiar, pero apoyo quiere decir apoyo también de poder tener una oreja con quien hablar, no es un tema de dinero, ¿tá? O de que una abuela que vino de España y que logró que la madre tenga el pasaporte. Yo no tengo pasaporte italiano, por ejemplo. Con relación a los contactos, yo no tengo ninguna duda. El otro día hablábamos de una empresa de servicios, cómo se posiciona, y es por las relaciones personales y la empatía. No tengo ninguna duda. Yo tengo miles de anécdotas de gente a la que yo me pidieron favores y no los conocía, o amigos de amigos, o que me llamaban a mí y nada, los trataba bien, los ayudé, todo, y años después me volvieron a llamar y para hacer cosas de trabajo, relaciones de terceros. O sea, yo creo que la empatía, la relación, el respeto a la gente, el estar a disposición para ayudar, sí, los contactos son claves. Uno es la gente que conoce y la gente que lo conoce. Y el error que uno puede cometer o la mala acción que puede hacer en un mercado donde dicen que un amigo tuyo es amigo de un amigo mío, esa es la distancia que tenemos entre todos nosotros, es mortal, ¿tá? O sea, por eso hay muchas veces que uno está enojado y es preferible perder que pelear, porque todo pasa, todo vuelve, es así. Pero sí, los contactos y la familia yo creo que son claves, pero no en el tono como en la pregunta, si no tengo contactos o mi familia no me apoya, me puede ir mal. No, los contactos los genera uno con la forma de ser también. Cada familia es un mundo. ¿Tá? Yo pensaría eso como que, bueno, como siempre dice Flor, ¿no? Friends, fools and family. O sea, para arrancar es la única posibilidad, porque uno trabaja por empatía. O sea, ¿por qué elige uno comprarle a alguien y no a otra persona? Entonces, al principio medio como que es en lo que uno cae, pero no es por tener contactos. Es como dice Eduardo, me parece que donde estemos siempre podemos contactarnos. O sea, hacer red. Y piensen que está bueno, ahora está más horizontalizado que nunca. O sea, no tengan miedo de contactarse con gente que a ustedes les parezca interesante, ya sea para preguntar experiencia y demás. Hoy por hoy podemos contactar a quien querramos, o sea, por LinkedIn o por Instagram, depende de donde nos movamos, y empezar, y, digamos, ¿qué puede pasar? Tener un no es lo peor que puede pasar, pero la realidad es que está a la mano de todos. O sea, no es tener contactos, sino saber contactarse y generar red, más que nada, me parece. Exacto. Flor, ahí el público pide tu experiencia. ¿Por qué no contás un poco esto del béisbol japonés y los japoneses son raros? Generó una pregunta. Trata de ser breve, porque si vos contás todo lo que hiciste, va a pasar todo el día. A ver, básicamente todo lo que me pasa es culpa del señor que es el titular de la cátedra. ¿sí? No es así. Después de mi padre y mi socio, mi tercer hombre, no, mi cuarto, porque está mi marido, es Eduardo. Pero pará, tu marido me imagino está primero, ¿no? No, bueno, primero mi padre.
Si no se me ofende. Después Vamos mal, pobre. Depende de cuán cerca tengo a las personas, vamos cambiando el orden. Los japoneses realmente son raros. ¿Viste? No, a ver. Mi experiencia profesional, para hacerlo un poco corta, se divide un poco entre lo que es el trabajo típico de un arquitecto, que trabaja en una oficina de arquitectura, yo siempre digo que es una micro nano pyme, somos mi socio y yo, y cada tanto equipos depende la envergadura de los proyectos que encaremos, sobreviviendo en dulce de leche argentino, ¿sí? Remándola, y a veces, aunque uno la reme, no se mueve, pero bueno, sobreviviendo hace 14 años yo les digo, en una oficina de arquitectura. A su vez también divido mis actividades en lo académico, que parte comenzó cuando era estudiante como ayudante de cátedra, y mi vínculo con la cátedra, como les conté el primer día, es de hace 16 años, y comenzó cuando Eduardo me convocó después de ser alumna, y en ese momento yo estaba en la disyuntiva de entrar a una obra grande que no me dejaba continuar siendo docente en la cátedra donde estaba colaborando en ese momento, o dedicarme a la docencia y seguir mis estudios y trabajar en un estudio chico. Y decidí eso, hoy lo agradezco porque la verdad es que el vínculo con la parte educativa es lo que me complementa. También trabajo en otras universidades. Puedes decirlo, puedes decirlo. ¿Dónde Bueno, estás? trabajo en la UADE, en la dirección académica de lo que es UADE, arquitectura. Ahí también Eduardo me invitó a armar un poco el plan de estudio, un plan que me parece que es interesante, y a su vez sigo con mi formación académica en una maestría de economía urbana. Sigo mi búsqueda, considero que siempre hay que mantenerse en formación, en lo que sea. Siempre también digo que el día que deje de gustarme la arquitectura, el día que me deje de dar ganas de despertarme para hacer arquitectura, me voy a dedicar a la cocina, que es otra de mis pasiones, y que el día que deje de gustarme hacer cocina y arquitectura, tendré que buscar otra cosa, porque ganas nunca me falta y curiosidad tampoco. Esa soy yo. Bueno, muy breve, impresionante, como japonesa. La capacidad de síntesis, siempre decimos, muy importante. Sintetizó perfecto. Bueno. Yo me quedé con algo que había dicho Evelyn, que preguntó, que vos, Eduardo, igual lo respondiste muy bien, pero es una como de las desazones que yo tenía cuando estudiaba, el hecho ese de pensar, como yo no tenía nadie arquitecto en la familia, y mis compañeros, la mayoría tenía algún tío, abuelo, madre, padre, familiar, digo, bueno, van a ir a trabajar ahí, después seguirán con el estudio de sus familias, y yo veía que lo mío era muy difícil, porque bueno, ¿cómo yo arranco en esto? Y más que nada, pues yo ya tenía la meta, y no se trata de, para mí el hecho de que, por supuesto, como dijo Eduardo, los contactos son sumamente importantes, pero no a nivel de contacto, como suena el contacto, sino como conocer gente. Pero no necesariamente hace falta para, digamos, lo más importante, o lo que me gustaría transmitirles es que lo más importante es hacer las cosas bien. Yo particularmente con mi estudio nunca le di bola a las redes, ni publicar nada, de hecho tengo una página que no es muy buena tampoco, pero nunca me faltó trabajo. O sea, siempre fue hacer las cosas bien, hacer bien el laburo, y ese me recomendaba a otro, cuando hacía las casas, pasaban por la puerta, decían qué buena que está, quién te la hizo, y entonces me recomendaban. ¿Cómo? El poder de boca en boca es enorme. Exacto, el poder de boca en boca. Nunca me faltó laburo, pero de hecho no publico las cosas, pero siempre fue de recomendaciones, y eso es lo más importante. Yo no tengo a nadie de arquitectos, nadie en la familia. O sea, fue así, fue por laburar y esforzarme por hacer las cosas bien. Eso.
Sí, acá lo que Evelyn te aclara, Denise, es que no decía necesariamente que tu familia fuera arquitecta, pero que de alguna manera te insertaste en el negocio familiar de laboratorio, y eso era buenísimo. Sí, pero no tiene que ver con, digamos, el tema del hecho de hacer los laboratorios, no fue el desarrollo, fue una consecuencia después de tener yo mi camino personal como arquitecta. O sea, yo para poder hacer el laboratorio hice 20 o 30 casas. No, digamos, no es que hice eso primero. O sea, el camino como arquitecta ya lo había hecho. Encontraste una viga mal armada de 13 metros con un... Exacto. Así es. No, y eso que decía Paz de no dormir, yo llegué, A ver, yo quiero para que entiendan, para que entiendan la magnitud de tener una viga de 13 metros con una columna que le caiga en el medio o en el metro 4 y mal armada, es que se cae eso, ¿está? Cuando se termina de construir eso obviamente el hormigón es muy noble y va a avisar, va a pandear primero, se va a quebrar después, hay que reforzarlo y hay chance de que se salve, pero puede fallar. Pero puede fallar. Así que por eso me parece una locura. Bueno, ¿alguna pregunta? Acá te dicen que salvaste vidas, Denise. Sí, no, pero la pasé mal, la pasé re mal. Bueno, me parece divertido esto, pero tenemos que cerrar para tomarnos 15, 20 minutos. Si les parece, volvemos 11:10, hacemos un break. Yo solo quería hacer una aclaración porque hubo medio una confusión. Yo mandé primero mal un link, el link de los equipos 1 y 2, porque hoy vamos a trabajar divididos en 2 grandes grupos, es el último que pasé de Meet, no es el de Zoom, por las dudas, porque ahí preguntaron varios. Bueno, 11:10, ¿les parece? ¿Van a los grupos? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias.